Buenas tardes. En nombre de don Manuel, nuestro obispo, que no puede estar en este momento, pero se va a incorporar a lo largo del día de hoy, a lo largo de todas estas jornadas, queremos daros la bienvenida a todos en este 18ª Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral. Estamos concretamente cumpliendo la mayoría de edad de estas jornadas diocesanas de formación. Pues simplemente este año, bajo el título «Hacia una conversión pastoral y misionera de tu parroquia en clave sinodal», pues nos invitamos todos a saborear, a enriquecernos y a sacar mucho provecho, tanto de las ponencias como de los talleres donde estemos inscritos. Y que todo sea para gloria de Dios y, sobre todo, pues para seguir construyendo, como no puede ser de otra manera, pues allá donde nos encontremos insertados, nuestras vidas de fe, nuestras parroquias, pues verdaderas comunidades que estén llamadas a una misión, la misión de anunciar a Jesucristo. Buenas tardes Josué, Ricardo, buenas tardes a todos y estamos todos muy contentos de volver a celebrar las jornadas. Seguro que más de uno os acordáis que las últimas que celebramos fueron en el 2019, perdón. Recuerdo que las de 2020 ya estaban preparadas, pero por el tema de la pandemia, como también bien sabéis, se tuvieron que suspender. Y por fin este año nos reencontramos. Parece que fue ayer y por eso estamos todos muy contentos. Bueno, hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Josué Fonseca. Josué Fonseca es natural de aquí de Cantabria, está casado, es laico, padre de 4 hijos, es doctor en Historia de la Iglesia e Historia de las Mentalidades. Ha sido profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, también ha sido profesor en la Universidad de Cantabria, tiene publicados numerosos libros, más de 20 me parece, publicaciones. El último de ellos puede ser el de Audacia, Guía Práctica del Cristianismo Hoy. Sí. Sé que en el stand de la librería de Pastoral tienen ejemplares. Yo os lo adelanto para que lo sepáis. Es el fundador de la Comunidad Fe y Vida, asociación pública de fieles reconocida por la Iglesia y que está extendida ya por buena parte de España. También es el autor y responsable del blog Inversiones en Esperanza. Y es un representante muy destacado en iniciativas y foros de nueva evangelización. Y sin más, doy ya pie a Josué. Bueno, ahora sí que se me oye. ¿Se me oye? ¿Me veis bien? Voy a ponerme aquí delante para que se me vea mejor. Yo prefiero hablar siempre de pie, más que hablar sentado, porque es como más cercano a la gente, ¿vale? Y a mí me encanta que me interrumpan. A ver, de aquella manera. Hay que decir, interrumpir por interrumpir no. Pero si hay alguna cosa interesante, oye, yo encantado. El tema que me han propuesto es un tema complicado. Es la renovación de la parroquia, de una parroquia de mantenimiento de una parroquia sinodal y en marcha, misionera, etcétera. Bueno, es un tema muy largo. Yo, como quería dejar un cuarto de hora de diálogo, son 1:15, voy a tener media hora nada más para hablar y mañana pues me imagino que será parecido. Así que mucho no vamos a profundizar. Yo voy a dar unas pinceladas. Y voy a dar unas pinceladas desde mi visión de la realidad, que es la mía. Puede ser que algunos no estén de acuerdo con ella y a mí me parece bien. Yo creo que es importante que haya pluralidad de opiniones. Es decir, la Iglesia, ya sabéis, que en las cosas importantes tenemos que tener unidad y en las cosas
que son discutibles, pues tenemos que tener libertad y en todas las cosas tenemos que tener caridad unos con otros, que es muy necesario, es muy necesario. A veces también se nota una cierta... Si andáis mucho por foros de religión y tal, yo lo hago en internet y tal, unos y otros, a veces ves una crispación muy fuerte, no solamente en el ámbito político, sino también en el religioso. A ver, yo ya no tengo el blog del que hablaba antes Javier, pero cuando le tenía, madre mía, o sea, madre mía, las cosas que tenías que oír a veces. Bueno, pues la gente a veces se expresa con mucha, cuando no está de acuerdo contigo, se expresa con mucha virulencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, vamos a ver, yo no soy de hablar con chuleta, Hoy he traído esta porque quiero dar unos datos. Yo quiero enfocar este tema, quiero dar unas cuantas pinceladas nada más. No me va a dar tiempo a entrar en detalles. Yo voy a dar unas pinceladas de cómo yo veo la realidad de la parroquia y cómo veo su evolución y cuáles pueden ser las perspectivas de futuro, desde lo que yo puedo leer, desde lo que he podido estudiar y desde lo que he podido ver a lo largo de estos últimos años. Tenemos que empezar diciendo una cosa importante. Estamos en una época de cambio radical. De cambio radical. No solamente de cambio temporal, cambios siempre los hay. Es decir, las realidades humanas siempre son de cambio. Las cosas siempre están cambiando. La economía cambia, la política cambia. Eso es normal. La Iglesia también. Pero ahora mismo no solo estamos en una época de cambio, digamos, superficial, sino que desde mi punto de vista y desde el de otros sociólogos e historiadores de la religión también, estamos en un momento de cambio de paradigma. De cambio de paradigma. ¿Qué es un cambio de paradigma? Un cambio de paradigma en historia o en sociología es un cambio más profundo que un cambio simple de orientación o de línea. Decimos, bueno, este papa es más así, este papa es más asá. Eso es normal, pero no me refiero a eso, me refiero a algo mucho más profundo. Un cambio de paradigma es cuando cosas, maneras de entender una sociedad, maneras de entender una fe religiosa que durante siglos se han mantenido, de pronto eso ya no vale y cambia. Ser protagonistas de un cambio de paradigma no es habitual. Es decir, nosotros somos una generación, bueno, aquí hay varias generaciones, pero en fin, la gente que estamos aquí somos privilegiados, privilegiados, no sé. En todo caso, nos encontramos ante un gran desafío, porque la Iglesia está experimentando cambios que hace muchos siglos que no experimenta, ¿vale? Para dar estas charlas, yo había pensado utilizar la metodología del ver, juzgar y actuar. Yo creo que es importante ver una realidad, es importante reflexionar sobre ella y después ver qué medidas se pueden tomar de cara a la actuación, ¿vale? Hoy voy a ver si me da tiempo al ver y al juzgar. Mucho va a ser, no sé yo. Y mañana entraremos un poquitín más en el actuar. Bueno, el ver la situación es clara. Es decir, yo básicamente he traído la chuleta esta por las estadísticas. Voy a centrarme en el caso de España. En el mundo es desigual. La Iglesia no está igual en todos los países del mundo. No es lo mismo los países de vieja cristianización, como pueda ser Europa, sobre todo Europa occidental. Rusia es otra historia. Europa del Norte, Europa Central, Europa del Sur, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y América del Sur. No es lo mismo esa realidad que la realidad, por ejemplo, de Asia, de la India, por ejemplo, de Oceanía o de África. Son realidades diferentes. No en todos los sitios está pasando lo mismo a la vez. Lo que sí es claro es que se observa una tendencia. Hay una tendencia clara. Y la tendencia clara es a la de un cambio radical de paradigma, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquitín en España para no irnos por las ramas, que yo me enrollo mucho. Mirad, en España, desde hace 20 años para acá, desde principios del siglo XXI hasta la actualidad,
las personas que se definían católicas han pasado de un 84,7% a un 61,4%. Es decir, en lo que la gente dice de sí misma, en 20 años se ha perdido un 20%. Eso es una pérdida de casi un 1% anual. Es un dato. Porcentaje arriba, porcentaje abajo. Si coges el CIS, bueno, yo el CIS no me fío mucho, francamente, pero por ejemplo, la Fundación Santa María, tiene encuestas muy fiables, muy serias, y por supuesto el anuario eclesiástico de la Iglesia da otro tipo de datos, pero también es muy fiable. Las personas no creyentes y ateas han pasado del 9 y 4% respectivamente al 21 y al 13% de la población. Estamos hablando en 20 años. 20 años a nosotros pueden parecernos muchos años. Desde el punto de vista de la historia, 20 años, como dice el tango, 20 años no es nada. Es muy poco tiempo. Históricamente es un periodo cortísimo. Si hablamos, por ejemplo, de los matrimonios por la Iglesia, en el año 2000 en la Iglesia superaban los 163.000. Hemos pasado en 20 años de 163.000 a 30.000. Esta es una bajada todavía muchísimo mayor. De 160 a 30.000. El resto no son solo matrimonios civiles, es decir, son sobre todo uniones de hecho o de no hecho. Quiero decir que simplemente, pues ya está, ¿no? Los bautizos entre 2009 y 2019 disminuyeron de 314.000 a 175.000. Estoy hablando en 10 años, ¿eh? Aquí estoy hablando en 10 años, entre 2009 y 2019. En fin, la Iglesia Católica Española ha perdido en estos años 2.387 sacerdotes y 2.160 religiosas o monjas de clausura. Las parroquias, sin embargo, han aumentado de número. Es decir, ahora hay más parroquias de las que había hace 20 años en España, porque se han creado muchas parroquias nuevas, sobre todo en zonas urbanas que acogen una gran cantidad de población. Y nos encontramos con que la edad media de los sacerdotes en España se acerca a los 65 años. La media. Probablemente la moda sea más elevada. Teniendo en cuenta que más o menos las ordenaciones han pasado desde principio de siglo hasta aquí de unas 227, me parece que eran en 1999, en 2019 creo que fueron 126. 126. Francia, por ejemplo, siendo un país mayor, en habitantes mucho mayor, tiene menos ordenaciones todavía. En Francia las ordenaciones anuales andan por el centenar, para toda Francia. En Italia, por ejemplo, son más. En Italia son 300 y pico. Pero bueno, Italia es un poco una excepción. En Europa las cifras andan por ahí, ¿vale? Son cifras. Cualquiera diría, bueno, empezamos dando malas noticias, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Yo doy cifras estadísticas porque son incontestables. Las cifras estadísticas son lo que son. Luego uno puede interpretarlas de una manera o puede interpretarlas de otra. Hay gente que podría interpretarlas negativamente, decir, esto es un desastre, ¿dónde vamos a ir a parar? No sé qué, no sé cuánto. Yo no soy tan pesimista. Yo no soy tan pesimista porque creo que a lo mejor estas cifras, que en principio podríamos añadir muchas más, O sea, yo he cogido aquí 4 o 5 que me parecen relevantes, pero bueno, tampoco hace falta que os las diga. Esto lo ve cualquiera. Esto lo ve cualquiera. Si nos ponemos a hablar de la secularización de la sociedad, ahí apaga y vámonos. Es decir, yo no voy a entrar en la crítica política, ni aunque a veces tenga ganas, pero bueno, no voy a hacer eso. Pero los niveles de secularización de España, yo estuve hace unos años en un encuentro en Francia, un encuentro muy grande que me invitaron, y me decían algunos que estaban y me dijeron, la Catholique Espagne, ¿qué es que se pasé? Es decir, ¿qué ha pasado en la Catholique Espagne? Digo, no, la Catholique Espagne se acabó. Yo le decía, eso se finí. Pero incluso llama la atención fuera, decir, bueno, ¿qué ha pasado en España? ¿Qué
¿Qué ha pasado en un país que de ser siempre pues, un poco la reserva espiritual, ¿no?, del catolicismo europeo? Pues bueno, pues ahora pongo un detalle que puede tener que ver o puede no tener que ver. La celebración del orgullo gay en Madrid es la mayor del mundo, por lo menos de Europa. Yo no sé si la de San Francisco será mayor, pero... Y así con todo, si tú lees estadísticas. Yo soy muy aficionado a las estadísticas, siempre estoy leyendo estadísticas. España es uno de los países considerados más liberales de aquella manera. De todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo. Tanto en libertad de aborto, como en libertad de unión, como en libertad de, bueno, pues, de reconocimiento del género, de gay friendly y todas estas cosas. Bueno, es un cambio muy importante y muy rápido. Lo de España ha sido muy rápido, ¿vale? Bueno, eso significa que estamos ante un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque lo que está pasando a nivel de Iglesia no había pasado nunca hasta ahora. Jamás. Pero cuando digo jamás, digo en los últimos 1000 años. En los últimos 1000 años no ha pasado lo que está pasando ahora. Por eso yo creo que este cambio, o sea, en la Iglesia, bueno, y fijaros que han pasado cosas en los últimos 1000 años en la Iglesia, por Dios. Han pasado muchísimas cosas y muy graves. Sin embargo, la estructura básica de la Iglesia se mantenía. Las ordenaciones se han mantenido constantes siglos y siglos y siglos y siglos. La asistencia a los oficios religiosos, la sacramentalidad, se ha mantenido constante siglos y siglos y siglos y siglos. Incluso después de la secularización del siglo XIX. Pero lo de ahora es distinto, lo de ahora es otra cosa. Ya no es simplemente un cambio más o menos en tendencias, que bueno, que la gente pasa de vivir en zonas rurales a vivir en las zonas industriales y entonces van menos a misa o tal o cual. No, esto es más profundo aún. Estas tendencias, estas cifras que he dicho, lo grave es que además son progresivamente crecientes. Es decir, esto que ahora es así, dentro de 10 años será peor. O sea, lleva una tendencia claramente descendente. Y se nota también, y termino con esto rápidamente, la parte del ver, se nota también una desafección hacia la Iglesia. Yo, por ejemplo, llevo dando clase muchos años, pues 36, y tanto en ambientes universitarios como sobre todo en instituto, y dando charlas, muchas charlas por ahí, por toda España. Y, bueno. Y yo noto una cosa claramente, sobre todo entre los jóvenes. Hasta hace 20 años, cuando tú hablabas de la Iglesia, había gente que lo aceptaba y gente que no, gente que se metía contigo. Siempre había polémica. Tú en una clase de la universidad sacabas algún tema religioso y ya sabías que la tenías montada. Porque siempre había alguno que decía, porque la Iglesia, la Inquisición, no sé qué, no sé cuánto y tal. Ahora no. Ya no. Yo en los últimos... Del 2000 para acá, bueno, sí, más o menos. En los últimos 15, 20 años, yo cuando saco algún tema de estos, con críos pequeños no, pero bueno, sobre todo en ambientes tal, ya no noto ninguna hostilidad. A veces sí, A veces sí. Pero entre la gente joven, menos. Encuentro más entre los mayores. Entre gente de 40 para arriba. Entre gente de 40 para abajo, por supuesto hay grupos que sí, evidentemente, eso siempre están ahí. Pero la mayor parte de la gente ni pincha ni corta. Yo, a ver, una compañera, una amiga. Os cuento una anécdota por una anécdota siempre vale más que 1000 estadísticas. Una chica, cristiana, comprometida, una persona, dice, pues mira, un día estaba yo en Barcelona y ella se ha movido siempre en el mundo artístico y tal. Dice, y un día estaba hablando con una serie de artistas gays. Hay ambientes en los que, bueno, esta orientación sexual predomina mucho y tal. Y dice, bueno, yo estaba hablando con una gente con la que me llevaba bien y yo estaba pensando, digo, estaban hablando la gente, bueno, porque la vida, porque tal, porque cual. Y ella pensó, ¿me lanzo? ¿No me lanzo? Ya, me voy a lanzar. Y le solté, bueno, es que yo soy cristiana. Dice, me miraron así todos, dije, ¿cómo?
Sí, yo soy cristiana. ¿Y eso qué es para ti? Yo que les vi así como receptivos, dije, nada, aquí ya me lanzo con tal, de cabeza. Les dije, mirar, pues porque yo creo que el ser humano pues necesita un sentido, yo creo que después de la muerte pues hay vida, yo creo que Jesús, bueno, pues fue un enviado de Dios, Dios mismo, que vino aquí para proponernos un camino de salvación y un camino de, no solo de salvación, sino de vida integral como seres humanos, basándonos en el amor y tal. Dice, me estaban escuchando embobados. Y yo dije, esto es increíble. Esto es increíble. Así se las ponían a Fernando VII. Ya los tengo convencidos. Cuando acabo de hablar me dice uno, Carlota, me parece genial lo que nos acabas de decir. De verdad, de verdad. Si a ti te parece bien, a mí me encanta. ¿A que sí, chicos? Y todos, ay sí, buenísimo por ella. Muy bien, Carlota. Da gusto encontrar personas que hoy en día creen en algo, porque en algo hay que creer, claro. Muy bien. Se acabó el tema. Dice, yo me quedé chafada. Si me hubieran llevado la contraria, si hubieran discutido conmigo, me habría sentido mejor. Pero vamos, si les digo que en vez de creer en esto, creo en estos que andan por ahí, yo qué sé, abrazándose a los árboles y cosas de estas, igual. Igual. Yo le dije, mira, pues esto es un claro ejemplo del cambio de paradigma. En el gran supermercado sociológico de las ofertas, el cristianismo no solo no tiene ya la mayoría de la oferta, sino que se ha convertido en una respuesta más, como aquel que dice pues, que el objetivo de su vida es coleccionar mariposas, pues ellos. ¿Entendéis? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ahí estamos. Es decir, el problema que tenemos hoy no es tanto la beligerancia, que también, también, o sea, según en qué sitios también. O sea, ponte tú a dar una charla en alguna universidad de algún tema determinado que a lo mejor no la puedes dar, A lo mejor no la puedes dar. Porque hoy vivimos en un clima de intimidación y de... No voy a hablar de persecución porque eso es muy exagerado, pero desde luego no de libertad. No estamos en una sociedad de libertad, Eso no es así. Entonces, bueno, esa es un poquitín la realidad. Esto sería el ver. El ver. Esto es la realidad. ¿Que hay elementos de una gran esperanza? Hombre, por supuestísimo. Mira, pues este fin de semana en el Polideportivo de Las Ventas en Madrid se han juntado 8.000 chavales de Jacuna, 8.000 chavales en un festival religioso ahí cantando todos, pero chavales muy jóvenes, cantando y levantando las manos y alabando y dando gracias a Dios. ¿Eso es un símbolo de esperanza? Hombre, claro. Por supuesto que sí. Y eso también hay que verlo, Porque si nos quedamos solo en lo negativo, tampoco tenemos un panorama realista. Es decir, no todo es negativo. Pero sí que estamos ante una realidad de un cambio radical. Es decir, la Iglesia, tal y como la hemos conocido toda la vida, pues va a desaparecer. ¿Va a desaparecer la Iglesia? No. Aparecerá otra Iglesia, otro tipo de Iglesia, otro paradigma de Iglesia, que no tiene por qué ser peor. Yo es lo que pienso. La gente me dice, es que tú eres muy optimista. Bueno, pues no sé si eso es cosa de ser optimista o ser pesimista, pero es lo que hay, es lo que hay. Yo sí creo que hay motivos para la esperanza. Bueno, vamos a pasar a... Voy un poco rápido, es que si no, no me da tiempo. No sé, ¿voy muy rápido? No. Javier, me parece que he abierto tu aguante sin darme cuenta. Cago en la mar. Bueno, he hecho un traguín y sigo. Bueno, ¿por qué se ha producido esto? Es decir, el ver es más o menos ser conscientes de cuál es la situación. Yo he dado pinceladas, podremos dar muchísimas más. Vamos a juzgar la situación. Vamos a juzgar la situación y preguntarnos qué es lo que nosotros podemos interpretar de estos datos. ¿Qué nos tienen que decir a nosotros, a los cristianos, estos datos o estos cambios? ¿Cómo deberíamos interpretarlos?
Vamos a ver, yo creo que la gente pesimista generalmente la gente se expresa pesimistamente porque confunde un modelo de iglesia con la iglesia. Y la iglesia no tiene solo un modelo. La iglesia tiene muchos modelos diferentes. Por ejemplo, algo que nos puede ayudar a juzgar esta situación es entender la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es apasionante. Uno no termina nunca de aprender. Uno siempre va leyendo cosas nuevas, siempre van saliendo artículos nuevos, siempre van saliendo libros nuevos, a cada cual mejor. Antiguamente se escribía poco, solo los clérigos escribían sobre la historia de la iglesia. Hoy en día escribe todo el mundo, todas las grandes universidades tienen en sus facultades de letras tienen departamentos que se dedican a estudiar las religiones, la iglesia. Es decir, el estudio se ha extendido mucho, las publicaciones se han extendido mucho y la investigación también. Entonces, cada vez sabemos más y cada vez sabemos mejor. Eso es bueno. Cuando uno estudia, uno se da cuenta de que la iglesia que nosotros hemos conocido no siempre fue así. Por ejemplo, al principio no era así ni siquiera parecida. La iglesia de los 3, 4 primeros siglos, que es una iglesia extraordinariamente exitosa, extraordinariamente exitosa. Es decir, es difícil encontrar una institución religiosa que sin emplear la violencia o la conquista territorial haya tenido el éxito que ha tenido la iglesia cristiana en expandirse. Lo de la iglesia es algo milagroso y bueno, yo si dejo al lado mi condición de historiador, considero que ahí está también la obra del Espíritu Santo. Es decir, esto no lo puedes poner en un libro científico, pero como creyente sí lo puedes pensar, y yo lo pienso. Vamos, a mí no hay nadie que me convenza que sin la ayuda del Espíritu Santo la iglesia hubiera podido extenderse como se extendió. Pero esa iglesia que tuvo tanto éxito era muy diferente a la actual. En primer lugar, era una iglesia más pequeña, y en segundo lugar, era una iglesia que no era masiva, era una iglesia muy comprometida. Un gran especialista en sociología de la religión, Rodney Spark, él dice que cuando uno se bautizaba en cualquier iglesia del Mediterráneo, en los siglos I, II, hasta el III, hasta principios del III, uno sabía o uno se enfrentaba con bastante probabilidad a la certeza del martirio. En el momento en el que te bautizabas, el martirio empezaba a ser una posibilidad muy posible, valga la redundancia. ¿Quiere decir que te iban a matar? A lo mejor no. De hecho, no es que estuviesen matando cristianos todo el día. Pero la posibilidad del martirio era muy real. Era muy real. Es decir, había bastantes posibilidades de que de una u otra manera el ser cristiano afectase a tu vida hasta el punto de poder llegar a perderla incluso. ¿Vale? De forma que cuando te bautizabas tenías que pensártelo muy bien. Muy bien. Y porque además se suponía que la persona bautizada, esto dio lugar a grandes problemas dentro de la propia iglesia, no podía volver a pecar gravemente. Algunos autores rigoristas como Tertuliano, etcétera, decían que si una vez que estabas bautizado volvías a cometer un pecado mortal, un pecado gordo de asesinato, adulterio, idolatría, se acabó. Fuera. Y fuera para siempre. Luego ya la iglesia dijo, hombre, vamos a ver, ya. Esto es un poco, ya digamos que la iglesia, yo creo que también asistida por el Espíritu Santo, se ha dado cuenta de que eso tampoco era así. Pero hubo sus más y sus menos. Es decir, la exigencia era grave, era tan es así que muchos cristianos elegían no bautizarse hasta el final de su vida. Entonces, bueno, yo voy esperando, claro, eso, lo que pasa es, lo malo que tiene eso es que es chungo de calcular. Y algunos se pasaban de frenada. Hay una catacumba, yo creo que está en las de San Calixto, muy graciosa, que es una chica
A ver, tener en cuenta que en el siglo I, después de Cristo, la Edad Media, es decir, tenías un 60% de probabilidades de morir antes de los 20 años. 60% antes de los 20 años. Con lo cual nos hacemos una idea de lo que era. Bueno, una chica que muere y su catequista, a los que esperaban los llamaban esperantes. Le puso una dedicatoria en la lápida diciendo: a mi querida esperante, que esperó tanto que se pasó de... se murió antes de bautizar. Esto pasaba. ¿Por qué? Pues porque bautizarse era una cosa seria. Esto hacía que la Iglesia fuera minoritaria, pero también tenía otra consecuencia. ¿Cuál era? Este mismo autor, Sparks, que tiene una historia sociológica, tiene un librito en La expansión del cristianismo, muy interesante. Él dice que en la Roma imperial la debilidad de la gente era tan grande. El Imperio Romano lo tenemos muy idealizado, pero el Imperio Romano era brutal. La vida en Roma era una vida brutal, sobre todo para las clases más bajas. No había ningún tipo de seguridad social, por decirlo de alguna manera. No había medicinas, las condiciones eran extremadamente insalubres y las costumbres eran muy brutales. Bueno, pues este dice que la labor de los cristianos, especialmente atendiendo a sus enfermos y a otros enfermos en época de crisis, hizo más por la expansión del cristianismo que cualquier otra cosa que se les hubiera podido ocurrir. ¿Por qué? Porque no lo hacía nadie. Y en vez de sálvese quien pueda, y dejar a los moribundos de peste bubónica morirse por las calles, los cristianos se ocupaban de ellos y se ocupaban de las viudas. Y no exponían a los niños al infanticidio. Según el derecho romano, el pater familias, tenía derecho de vida y muerte sobre sus hijos. Y el infanticidio estaba permitido. Los cristianos no hacían eso. Y no es un tópico, esto es verdad. Dicen, es que eso es propaganda. No es propaganda, eso es verdad. Claro, atender enfermos de peste bubónica es muy arriesgado. Es bastante probable que tú la pilles. Y entonces no había antibióticos. Hay que decir que la gente se la jugaba. Pero eso tenía, dice este historiador americano, dice, eso tenía tal impacto entre quienes lo veían, que eso, mucha gente decía, joder, yo quiero estar en el grupo de esa gente. ¿Y eso quiénes son? A veces por propio egoísmo, decir, es que yo, claro, es que estos son más importantes que la familia. Entonces tenemos comunidades que son pequeñas, pero que son comunidades extraordinariamente cohesionadas y donde la vida de uno importa la vida de los demás. Incluso la confesión, ya sabéis que durante bastante tiempo, cada iglesia tenía su costumbre, la confesión era pública, no se hacía un sacerdote. La confesión auricular, es decir, como la conocemos hoy en día, sacerdote, va extendiéndose a partir del siglo VII. La traen los monjes irlandeses. Hasta entonces la confesión se hacía públicamente. Es decir, si tú tenías algo que decir, lo decías delante de todos, porque toda la iglesia era responsable de ti y tú eras responsable ante todos. El pecado de uno afectaba a todos, eso lo tenían muy claro. No es como hoy que yo voy a la iglesia y si he matado al vecino, ya se lo diré al cura, si quiero, no tengo por qué decirlo al que está al lado. ¿Vale? Bueno. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? ¿Era ideal la iglesia primitiva? No, no era ideal. No era ideal. No, por supuesto, también había follones entre ellos y también había de todo. Eso siempre ha habido. No podemos caer en idealismos. No era ideal, pero era ejemplar. Y porque era ejemplar, creció. Porque era ejemplar, creció. No solo por el martirio, es decir, claro, el martirio siempre es lo más visto, ¿no? Tertuliano decía la frase famosa aquella de que la sangre de los mártires es envidia de nuevos cristianos. Yo recomiendo como lectura espiritual que cuando podáis o queráis, leáis, las tenéis en internet, en PDF, las actas de los mártires, que son recopilaciones que se hacían por parte de las iglesias de cómo algunos de sus miembros habían afrontado el martirio. Y es que espiritualmente, como lectura espiritual, te ayuda mucho, porque te das cuenta de quiénes eran ellos y quiénes somos nosotros, y de la diferencia que hay.
A mí me pasa, ¿eh? Yo a veces leo eso y digo, madre mía, ¿sería yo capaz de hacer esto? ¿Eh? Adora, quema incienso delante de esta estatua del César y si no, a los leones. ¿Vosotros habéis visto algún león de cerca alguna vez? Yo sí, a 6 metros. Pero yo en un coche metido, ¿eh? Y con el pie en el acelerador. Un león de cerca impone, ¿eh? Es mucho mayor de lo que parece. Quemar incienso a una estatua y ya está. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, pues muchos de ellos, por supuesto hubo gente que quemó incienso, claro que sí. Pero centenares de ellos no, ¿eh? Adolescentes, niños incluso, hombres y mujeres, chicas jóvenes y ancianos. Pero no. Pues te torturamos, te quemamos vivo, no sé qué, te echamos a los leones. Pues me da igual. Es muy fuerte esto. Bueno, no me extraña que esa iglesia fuera testimonial. Claro que este es un ejemplo extremo, pero el ayudar a los pobres, el preocuparse por los demás, el preocuparse por el que tenías al lado, ese sentido de comunidad, ese lo vivían todos. Y yo creo que eso es un testimonio de cómo era la iglesia. ¿Cuándo cambió eso? Bueno, pues a partir del siglo IV, en el año 313, después de una tremenda persecución de Diocleciano, en el año 313, pues Constantino firma el Edicto de Tolerancia y los cristianos dejan de ser perseguidos. Con lo cual, la Iglesia entra en ciertos aspectos, entra en una etapa de oro. El siglo IV es la etapa de los grandes padres de la Iglesia que conocemos, como San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, la primera parte de San Agustín, etc. En fin. Y en el año 380, Teodosio, el sucesor de Constantino, proclama un edicto, el edicto en el que se proclama el cristianismo, Tesalónica, en el que se proclama el cristianismo religión oficial del imperio. Ahora, ser cristiano ya no es solo, ya no estás perseguido, ya no estás ni siquiera tolerado, ahora es la religión oficial del imperio. Y el imperio utiliza la Iglesia, que es una organización vigorosa y fuerte, para apuntalar unas estructuras que estaban ya derrumbadas en casi todos los sitios. Entonces los obispos empiezan a ocupar el papel de los prefectos y se aprovecha la fuerte estructura organizativa de la Iglesia, de las iglesias locales, para apuntalar un poco más el imperio. Claro, cuando esto pasa, ser cristiano ya no es peligroso. ¿Ahora qué es? Muy conveniente. Muy conveniente. Y entonces las iglesias se llenan de gente. Se empieza a bautizar con manguera. Se empieza a bautizar con manguera. Decía un cura amigo mío, hace ya muchos años, de una parroquia en Cantabria que tenía fama de bautizar a todo el mundo. Le decía él al obispo que estaba entonces, que era don Juan Antonio del Val, le decía, don Juan Antonio, ¿usted les lleva un chonuco? Y se lo bautiza. Don Juan Antonio decía, menos era para tanto. Bueno, no voy a decir que fuera a este nivel. Se empieza a bautizar mucho y la gran estrella del cristianismo antiguo, que es el catecumenado, el proceso catecumenal, va desapareciendo poco a poco. El proceso catecumenal, no hablo de él porque es que no puedo hablar de todo, es el proceso a través del cual tú pasabas de ser alguien que quería empezar a entender lo que era la fe a pasar a ser un cristiano de verdad. Ese proceso de instrucción no se hacía de cualquier manera, ni lo hacía cualquiera, ni se hacía en cualquier tiempo. Duraba años a veces. Y tú tenías a alguien que estaba instruyéndote en la fe, pero no solamente instruyéndote en los principios de la fe, sino que iba observando tu comportamiento, a ver si ibas dejando el pecado y ibas practicando, como decían ellos, la virtud sin dificultad. Y esa persona, el catequista u otro, se convertía después en tu padrino de bautismo. ¿Quién era el padrino? El padrino no era el hijo de la que sale con tu madre, o el hijo del primo de no sé quién, como ahora. El padrino era el testigo, el que daba la cara por ti ante toda la comunidad de que tú eras un cristiano. Ese era el padrino. Y por eso el papel del padrino era tan importante.
padrino te acompañaba y se encendía la vela de la fe y decía, no, no, es que yo soy el garante de la fe de esta persona. Yo soy garante de que esta persona es un cristiano de verdad, que no nos va a traicionar, que realmente es un creyente en Jesús, el Señor, y que sabe lo que está haciendo aquí. ¿Vale? Claro, ante una iglesia masiva, que se masifica brutalmente y que ya la gente viene con todo tipo de intenciones, pues esas instituciones como el catecumenado pues desaparecen. El catecumenado prácticamente en el siglo VI ya se va reduciendo poco a poco, a veces se reduce a la cuaresma, luego ya se reduce a una semana y luego al final ya pues acaba reduciéndose a nada. Es decir, ya sabéis que antiguamente los catecúmenos se bautizaban la noche de la vigilia pascual y se bautizaba todo el mundo. Es decir, era ese día, no se puede bautizar otro día, salvo caso de extrema necesidad. Y bueno, eso también acaba desapareciendo y se van haciendo... Y así poco a poco llegamos a la iglesia de hoy. Es decir, al final los laicos pues van adquiriendo cada vez más una actitud pasiva, el clero va adquiriendo cada vez más responsabilidad, la responsabilidad que los laicos no van asumiendo y prácticamente, estoy resumiendo muchísimo, pero bueno, prácticamente ya a partir del siglo XI, con la Reforma Gregoriana, esto se sanciona. Es decir, bueno, pues hay como dos iglesias, la iglesia docente y la iglesia discente, y los laicos quedan en un segundo papel y asumen una actitud pasiva que por desgracia dura hasta hoy, a muchos niveles. Mucha gente dice, no, no, eso que lo haga el cura, paso oscura. Porque es que esa gente tiene esa idea de decir, no, no, yo aquí lo único que tengo que hacer es consumir recursos. Yo tengo derecho a que me administren los sacramentos y tal, pero a la hora de colaborar, claro, que lo haga el cura, que ese es el... Yo no, yo aquí vengo a chupar del bote nada más, ¿no? ¿Es un concepto erróneo desde el punto de vista teológico? Por supuesto. El Concilio Vaticano II ha hablado clarísimamente, por si hiciera falta, que nunca ha hecho falta porque la Iglesia esto nunca lo ha cambiado, siempre ha dicho lo mismo. La llamada universal a la santidad. Tienes que ser santo donde estés, en la vocación a la que Dios te haya llamado. Todo el mundo. Esto no es solo para uno, para dos o para tres, no, esto es para todos. Porque el bautismo es esto. El bautismo es para esto. ¿Cómo podremos concluir? Me pasa un poco. Esta parte del juicio. Bueno, yo soy, en mi opinión, yo soy de los que dicen que no hay que innovar. Cuando la gente dice, no, es que la iglesia tiene que cambiar porque es muy atrasada. Yo digo, no, yo creo que la iglesia no solo no tiene que innovar, sino lo que tiene que hacer es mirar mucho más hacia atrás, a ver cómo era al principio. Es una norma importante. Cuando una institución, la que sea, está en crisis, vuelve a recordar tus orígenes. Hay una frase, un versículo muy bonito en el libro de Isaías que dice, recordad la roca en la que fuisteis tallados. Es decir, Israel, recuerda la roca en la que fuiste tallado. Vuelve al principio otra vez y recuerda. Desde mi punto de vista, la iglesia primitiva tiene mucho que enseñarnos hoy y tiene muchas respuestas de cara a lo que tiene que ser hoy, lo que el Papa Francisco tanto insiste acerca de la conversión pastoral.